Hola, ¿qué tal? Amigos y amigas arduineros, espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra serie de tutoriales de Arduino en español. Yo soy Manuel de Código Facilito y el proyecto de hoy me gustó bastante, creo que es muy interesante porque vamos a hablar acerca de un nuevo sensor. En los tutoriales pasados hemos estado manejando sensores mecánicos como botones y perillas que para que funcionen nosotros teníamos que accionarlos o manipularlos. Pero el día de hoy vamos a hablar de un sensor que no necesitamos manipular nosotros para que funcione. Y vamos a medir una variable muy común, muy usada, que es la temperatura. Nosotros podemos medir la temperatura de nuestro cuarto o del medio ambiente o de un horno, nuestro refrigerador, etcétera. Hay muchas cosas en las que nos interesa saber la temperatura que tienen. Y bueno, al final de este tutorial vamos a realizar el siguiente circuito que ven aquí. Como ven, es un circuito muy básico, solamente son dos componentes, nuestro ya familiar LED RGB y el de la derecha es nuestro sensor de temperatura. Y bueno, ¿qué es lo que hace este circuito? Si al sensor de temperatura le ponemos algo muy frío que ya se está derritiendo un poco, pero es frío, van a ver cómo el LED va a empezar a ponerse de un color azul, principalmente azul. No sé qué tanto se alcance a distinguir en la pantalla. Y bueno, si al sensor de temperatura le ponemos calor, van a ver cómo empieza a cambiar a un color rojo. Y bueno, pues no está de más decir que hay que tener un poco de cuidado a la hora de hacer este proyecto para no quemarnos o provocar algún accidente. Pero bueno, esto es lo que vamos a ver hoy, así que empecemos. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de nuestro sensor de temperatura. Este sensor que ven aquí es el famoso sensor LM35. Es uno de los más usados en las escuelas y universidades por su sencillez. Con este sensor podemos medir temperaturas desde aproximadamente 0 grados Celsius hasta 150 grados Celsius, de la forma en la que lo vamos a conectar. Si se fijan, pues es muy chiquito, es muy pequeño, lo podemos poner en muchos lugares sin que ocupe mucho espacio y solamente tiene 3 patitas para conectarse, lo que lo convierte en un sensor pues muy sencillo. Entonces, vamos a ver cómo funciona. Si se fijan, si lo ven desde arriba, tiene un lado plano y un lado redondo. Entonces, si lo vemos de frente por el lado plano, tenemos que el orden de las patas es el siguiente. Nuestro sensor LM35. Entonces, la pata izquierda la vamos a conectar a 5 volts. La pata de la derecha la vamos a conectar a tierra. Y la pata de en medio es la que vamos a conectar a nuestro Arduino, a cualquiera de los pins analógicos. Y bueno, ¿cómo interpretamos el voltaje de la pata de en medio? El sensor LM35 nos da 10 milivolts por grado centígrado. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, si nosotros medimos el voltaje en esta pata y son 270 milivolts, eso quiere decir que estamos a una temperatura de 27 grados Celsius. Y bueno, entonces, ¿cómo vamos a usar el voltaje aquí para interpretarlo en Arduino? Si ustedes recuerdan, la función de Arduino para leer el voltaje analógico es analog read,
pero Analog Read nos devuelve un número que va desde 0 hasta 1023. Esto no nos ayuda mucho para conocer la temperatura. Por ejemplo, si nosotros conectamos nuestro sensor a Arduino y usamos Analog Read y Analog Read nos devuelve un 310 o nos devuelve un 450 o un 780, qué sé yo, pues esos valores no nos dicen, no podemos usarlos para conocer la temperatura. Tenemos que modificarlos un poco o convertirlos más bien a los milivolts que está generando para poder saber a qué temperatura estamos. Pero no se asusten, es mucho más sencillo de cómo lo hago sonar. Realmente solo tenemos que hacer una pequeña regla de 3. Nosotros sabemos que Analog Read nos devuelve un número entre 0 y 1023. Cuando la entrada del Arduino, del pin analógico, cambia de 0 a 5 volts. Pero como les dije antes, nuestro sensor LM35 se maneja en el orden de los milivolts. Entonces vamos a decir que en lugar de ir de 0 a 5 volts, la entrada va a ir desde 0 hasta 5000 milivolts. Y ya teniendo esto, podemos hacer una regla de 3 muy simple. Nosotros sabemos que si Analog Read nos devuelve 1023, es que tenemos 5000 milivolts en la entrada. Entonces, para una medición cualquiera de Analog Read, ya sea 500, 600, 700, lo que sea que nos dé, ¿cuántos milivolts representa eso? Y bueno, como ya saben, esta es una regla de 3 directa, es muy simple, solamente multiplicamos el valor que nos da Analog Read por 5000 y lo dividimos entre 1023 para obtener la cantidad de milivolts que está midiendo el pin. Y bueno, nosotros, como ya dijimos, si sabemos que tenemos 270 o 250 o 240 milivolts en la entrada, pues sabemos que esos son pues 27 grados o 25 o 24 grados, etc. Entonces, para obtener la temperatura, lo único que tenemos que hacer es dividir los los milivolts entre 10 y listo, tendríamos nuestra temperatura en grados Celsius. Ahora espero no haberlos confundido mucho con esta explicación, realmente es muy sencillo, vamos a probarlo para que vean de lo que hablo. Empecemos ahora con la conexión física. Como vieron, el circuito es muy pequeño, no hay muchos componentes que conectar, así que pues va a ser bastante rápido. Primero empecemos con el sensor de temperatura. Como dije, el sensor de temperatura tiene 3 patas. La de la izquierda es la que vamos a conectar a voltaje. La de hasta la derecha es la que vamos a conectar a tierra. Y por último, la de en medio es la que vamos a conectar al pin analógico 0. Muy bien, ahora voy a conectar la alimentación 5 volts y tierra. Por último, voy a conectar el LED. Como ya sabemos, el LED necesita de resistencias de 330 ohms para cada uno de los colores. Para este proyecto solamente voy a usar 2 de los 3 colores, el rojo y el azul. Recuerden que yo estoy trabajando
con un LED RGB cátodo común. Eso quiere decir que es el pin en común el que conecto a tierra. Si ustedes tienen un LED que sea ánodo común, no se preocupen, lo único que tienen que hacer es, en lugar de conectarlo a tierra, conectarlo a voltaje. Y por último, los dos cables que van a los pins digitales de Arduino. Como queremos que cambie el color, recuerden que tenemos que escoger alguno de los pins que tengan funcionalidad más bien de PWM. En este caso yo voy a escoger el pin 5 para el rojo y el pin 6 para el azul. Ahora veamos cómo sería el código. Van a ver que, aunque vamos a ver un par de cosas nuevas, pues realmente no son más que unas cuantas instrucciones las que hacen que nuestro proyecto cobre vida. Entonces, vamos a empezar definiendo los pins en los que vamos a hacer las conexiones. Si recuerdan, para esto vamos a declarar constantes. Entonces, escribimos const int y vamos a empezar con el sensor. El sensor lo vamos a conectar al pin analógico 0. Después vamos a conectar los LEDs. El LED rojo lo vamos a conectar en el pin 5 y el LED azul lo vamos a conectar en el pin 6. Ahora sí, vamos a declarar las variables que vamos a necesitar para calcular la temperatura. Para esto vamos a usar un nuevo tipo de variable que no habíamos usado antes. Es el tipo de variable long. Long no es más que, igual que la variable int, maneja números enteros, pero tiene un espacio mucho más grande para almacenar variables. Necesitamos usar un long porque las multiplicaciones que se hacen cuando tratamos de calcular la temperatura pueden generar números muy grandes que no cabrían en una variable int. Creo que no he hablado mucho acerca de los diferentes usos que tienen las variables. Tal vez algún día dedique un tutorial solo a hablar acerca de las variables y sus usos, pero por lo pronto basta con saber que cuando un número no lo podemos almacenar en int, no nos cabe en un int, podemos usar una variable long para tener más espacio. Entonces, vamos a crear una variable tipo long que se llame millivolts. Y vamos a crear otra variable tipo long que sea temperatura. Y bueno, esto sería todo por ahorita. Todavía faltan unas cuantas cosas más, pero las vamos a ir agregando después. Ahora nos vamos a nuestra función setup. Normalmente declararíamos los pins del LED como salida, pero todavía no me voy a adelantar a esa parte. Primero vamos a asegurarnos de que nuestro sensor de temperatura esté funcionando correctamente. Para eso vamos a usar la comunicación serial que vimos en el tutorial anterior. Si recuerdan, iniciamos escribiendo serial.begin y después la tasa de baudios, que es de 9600 bits por segundo. Si no se acuerdan o no vieron ese tutorial, pueden darle clic a este icono en los siguientes 3 segundos. Muy bien, entonces con esto iniciamos la comunicación serial. Ahora sí, pasemos a la función loop.
Entonces, si recuerdan de la regla de 3, para encontrar los milivolts tenemos una ecuación que es más o menos así. Vamos a multiplicar el valor de analog read leyendo el pin 0, que en este caso es nuestro sensor. Lo debemos de multiplicar por 5000. Ahora, a este 5000 hay que escribirle la palabra L enseguida a su derecha para que Arduino sepa que estamos trabajando con una variable long. Si no le ponemos esta L, va a creer que estamos trabajando con variables int y, como les digo, no va a alcanzar el espacio para hacer los cálculos. Entonces, hay que escribir esta L a un lado, que es de long. Entonces, cerramos el paréntesis para que se haga esta multiplicación de 5000 por el valor que lea la función analog read. Y después esto lo vamos a dividir entre 1023. Y después terminamos con punto y coma. Y si recuerdan, después de hacer esto, lo que teníamos que hacer para calcular ahora sí la temperatura era dividir este valor en milivolts entre 10. Y listo, ahora sí, ya haciendo esto, ya calculamos la temperatura del sensor. Y bueno, ¿cómo vamos a comprobar que estamos en lo correcto? Vamos a mandar estos datos por el monitor serial para checar su valor. En este caso vamos a escribir serial.print y vamos a escribir, recuerden que para escribir texto lo encerramos entre comillas y escribimos temperatura, espacio. Serial.print nuevamente, ahora sí mandamos la variable temperatura. Y por último escribimos serial.println o println para cambiar de renglón y escribimos grados. Le voy a dar un espacio antes de escribir grados para que no se empalme con el dato. Y bueno, ahora sí, vamos a compilar este código. Si ven, es muy cortito. Vamos a checar si funciona. Muy bien, ahora que lo compilamos, vamos a abrir el monitor serial. Y vemos que efectivamente nos da una temperatura legible. Estoy en mi cuarto ahorita y más o menos sí se siente a unos 24 o 25 grados. Se me pasó escribir el delay para que no se saturara tanto. Déjenme lo agrego. Vamos a ponerle 200 milisegundos. Y vamos a hacer un pequeño comentario. Y por último, esperamos. Muy bien, ahora sí, lo volvemos a compilar. Y ahora vamos a ver que vamos a poder ver con más claridad la temperatura que está midiendo el sensor. Muy bien, ya podemos ver como dice 24 o 25 grados. Y una prueba muy rápida que pueden hacer es frotar sus manos para calentarlas un poco y agarrar el sensor. Van a ver cómo rápidamente se dispara 27, 28, 29 grados. Y podemos comprobar que efectivamente nuestro sensor funciona correctamente. Muy bien, ahora sí, sigue la siguiente parte que es habilitar el LED.
Y bueno, como para esa parte ya no necesitamos la comunicación serial, yo la voy a comentar, ustedes la pueden dejar o también la pueden comentar si gustan. Muy bien, entonces, ahora sí, lo primero que hay que hacer es declarar los pins del LED como salida. En este caso es mi LED rojo y vamos a escribir output. Y por último escribimos pin mode, LED azul y también output. Muy bien. Ahora vamos a aprender una nueva función de Arduino. Si recuerdan, para usar la función de PWM y cambiar así el color y el brillo del LED, necesitamos que los valores estén entre 0 y 255, que es lo que usa la función AnalogWrite. Pero a mí lo que estoy obteniendo yo con la temperatura son valores de 24, 25, o si hace mucho calor pues de 30, 35, o si hace mucho frío de 10, 12 grados. Y esos valores pues no nos sirven así tal cual para ponerlos o usarlos en AnalogWrite. Tenemos que ajustar o cambiar la escala en la que estamos trabajando. Para eso se usa una función map, llamada map, que es mapea o cambia la escala de los datos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear una nueva variable int y la vamos a llamar brillo. En ella vamos a guardar la intensidad de brillo que debe de tener el LED. Y bueno, entonces vamos a escribir aquí que brillo va a ser igual. Ahora sí, vamos a usar la función map. Escribimos map y map necesita 5 valores. El primero es el valor al que vamos a escalar. En este caso, vamos a escalar la temperatura. Después tenemos que escribir todo separado por comas. Lo que sigue es el valor mínimo del que vamos a partir. En este caso, yo quiero traducir los valores de temperatura, digamos, desde 10 grados Celsius, que es una temperatura muy fría, hasta unos 40 grados Celsius, que es pues una temperatura bastante elevada, bastante caliente. Entonces, yo estoy diciendo que temperatura puede variar de entre 10 a 40, que son grados Celsius, y yo quiero que eso se traduzca a un cambio de entre 0 y 255, que eso es lo que recibe o necesita AnalogWrite para hacer que el LED brille. Y bueno, espero eso no haya sido muy complicado, no sé si me di a entender, pero lo que hacemos aquí es ajustamos la escala de temperatura para poder usar AnalogWrite. Muy bien. Y ahora, hay otro pequeño detalle que sucede cuando usamos esto. Yo estoy diciéndole aquí a Arduino que la temperatura nunca se va a bajar de 10 o que nunca se va a subir de 40. Pero eso pues no es del todo cierto. Por ejemplo, si nosotros pusiéramos nuestro sensor en un congelador, pues rápidamente la temperatura se fuera a valores de 0 grados o menos 5 grados, menos 10 grados, etcétera. O si lo pongo así como lo hice ahorita con una flama, pues la temperatura subiría mucho más de 40. Entonces, a mi resultado bajaría o fuera diferente de 0 o 255. Por ejemplo, si tuviéramos 0 grados Celsius, pues en lugar de tener un 0, me diera un valor negativo. O, por ejemplo, si tuviera más de 40 grados, digamos que estuviera la temperatura a 50 grados, pues en lugar de tener un 255, brillo valdría como 300 o un poco más. Entonces, nosotros no podemos permitir que los datos se bajen o sean diferentes de entre 0 y 255. Para eso, por lo regular, cuando se usa la función map, se usa otra función que se llama constraint, que es como restringir o limitar. Entonces, tenemos que limitar los valores que pueda tener brillo. Entonces, brillo va a ser igual
a constrain brillo y vamos a escoger el rango en el que lo queremos ajustar, que en este caso es de 0 y 255, el más grande. Entonces, lo que hacemos en esta parte es limitar el rango de brillo a 0 y 255 para que no se pueda ir a valores negativos o mayores de esto. Y bueno, ahora sí, después de hacer esto, ya podemos usar nuestra función write para ajustar el brillo de nuestros LEDs. Entonces, para el caso del LED rojo, vamos a decirle que brille en esta intensidad, la intensidad brillo que varía dependiendo de la temperatura. Y ojo, aquí hay un último truco, que la verdad es que no es nada complicado tampoco. Nuestro LED azul, en lugar de también ser brillo, va a ser 255 menos brillo. Ahora, ¿para qué hacemos esto? Bueno, para que sean contrarios. Entonces, imagínense que brillo vale 255. Pues en ese caso, brillo valdría 255 si hace mucho calor o la temperatura está muy alta. Entonces, en ese caso, LED rojo estaría en 255, que es su máxima intensidad. Y todo lo contrario, el LED azul estuviera en 255 menos 255, pues LED azul estuviera en 0. Quiere decir que para el caso en el que esté muy caliente, solamente el LED rojo va a estar brillando al tope y el LED azul va a estar prácticamente apagado. Y pasaría a lo contrario si hace frío. Si hace frío, el valor de brillo fuera muy bajo, 0, 5, 10, etc. Entonces el LED rojo estuviera prácticamente apagado y el LED azul estuviera prácticamente encendido porque fuera mínimo lo que le restáramos al 255. Es un pequeño pues truco nada complicado que vamos a usar para hacer esa cambio que tiene el LED de irse desde azul a rojo dependiendo de la temperatura que detecte nuestro sensor. Y ahora sí, ajustamos el color del LED. Y bueno, creo que esto sería todo para nuestro código. Vamos a compilarlo para ver el resultado final. Y bueno, una vez hecho todo, van a tener ustedes su propio termómetro interactivo. Si se fijan, no sé cómo se ve el color en la pantalla, pero el LED está brillando como violeta a morado. Eso es porque la temperatura de mi cuarto está al tiempo, quiere decir que hay pues tanto rojo como azul y se forma el morado. Ustedes podrían modificar el código para que use otros colores o otro rango, a lo mejor de 20 grados a 50 grados o de 20 a 30 o etcétera, pues ya las variaciones pues son infinitas y eso ya se lo dejo a su imaginación. Y bueno, esto sería todo por hoy. Espero les haya gustado este tutorial. No olviden suscribirse a nuestro canal para estar pendientes de nuevos episodios. Recuerden, soy Manuel de Código Facilito. Déjenme sus opiniones y sugerencias aquí abajo y nos vemos a la próxima.